quiero empezar estas palabras recalcando la importancia de Creanta y el espíritu de Creanta, que no es común. El primer producto de Creanta es un libro que me imagino que muchos de ustedes conocen, que es un libro desde Europa, pero sobre América, con un gesto de humildad que valoramos mucho en estas latitudes, y es Aprendiendo de Colombia. No es usual que de la otra orilla vengan a aprender, aunque ahora parece que las cosas están cambiando. Ahí leí la última entrevista que le hacen a Martín Caparrós a raíz de su premio ahora literario, y se sorprendía un poco que ahora que vuelve a Europa siempre la inquietud es: ¿y ustedes cómo salieron de la crisis en Argentina? Entonces ahora hay otra actitud, pero antes de eso, antes de que hubiera crisis y eso, Creanta ha venido siempre con una actitud generosa y con ánimo también de que aquí podemos enseñar y aquí hay aprendizajes que pueden ser útiles en otras latitudes. De modo que eso lo agradecemos, lo reconocemos, y por eso nos gusta trabajar tanto con Creanta. Nos gusta también porque es un constructor de puentes. Yo he insistido siempre, Félix y Creanta, lo que han hecho a lo largo de estos años es tender esos puentes que permiten que hoy estemos aquí, o que la semana pasada estuviéramos en Madrid, o que hace un mes estuvieran en Barcelona. Esos puentes, esos lugares a donde encontrarnos, dialogar y conversar y salir enriquecidos ambos, eso es una cosa que tenemos que resaltar también. Y lo otro, la importancia y la insistencia de que esto es un puente de la sociedad civil, y es la posibilidad de continuidad y la posibilidad de que haya siempre una posibilidad en el tiempo de continuar con estos proyectos. Entonces, Feli, siempre muchas gracias y un reconocimiento siempre a tu trabajo. Para empezar esta conversación voy a hacer esta presentación de lo que ha pasado en esta ciudad en los últimos años, desde un poco mi perspectiva y una perspectiva de un centro que hemos creado en la universidad sobre el tema de la ciudad. Esta universidad ha ido cambiando, como hasta hace unos años nosotros nos considerábamos solamente que estábamos en el campo de la formación. En una de estas reflexiones periódicas que hay que hacer en todas las organizaciones, nos repensamos en qué estábamos en este momento, cuáles son las tipologías de universidades, y nos asimilamos a un tipo de universidades hoy que se llaman las universidades de tercera generación. Las universidades de tercera generación son aquellas. La universidad de primera generación es una universidad transmisora de conocimiento. Es una organización que se encarga de recibir toda la herencia que ha acumulado las generaciones anteriores para transmitírsela a las nuevas generaciones. Esa es, en sentido clásico, la universidad, y la universidad de primera generación, dijéramos, la que transmite conocimiento. Este siglo, y sobre todo pues después de unas nuevas concepciones de universidad, la Universidad de Humboldt, la universidad, y sobre todo las universidades alemanas de fines del siglo XIX y siglo XX, son unas universidades que ya no solo transmiten la herencia acumulada por la humanidad, sino que generan conocimiento. Son receptáculos de investigación, lugares a donde no solamente se transmite, sino que se genera nuevo conocimiento para la humanidad. Esa es como la segunda universidad. Colombia está en ese tránsito. En Colombia
estamos en ese paso de universidades, y esta era típicamente una universidad transmisora de conocimiento. Desde hace unos 2 años estamos en el tránsito a una universidad que genera conocimiento. Pero ahora hay un nuevo modelo, sobre todo que empieza a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial, influido por universidades como MIT, etcétera, que ya no solamente no se conforman con transmitir y generar conocimiento, sino que ese conocimiento sea útil, que ese conocimiento redunde en bienestar de la población en la que está sentada esa organización. Entonces nosotros nos hemos repensado y hoy nos identificamos más con una universidad de tercera generación. Entonces, por eso, fuera de tener las organizaciones típicas de una universidad, que son las facultades, en el caso de esta universidad no son facultades sino escuelas. Nosotros nacimos siendo escuela y por eso nuestra estructura es alrededor de escuelas, no de facultades. En este momento tenemos ya 5 escuelas: administración, ingeniería, ciencias, humanidades, derecho y economía. Próximamente tendremos otras 2 escuelas, una sobre ciencias naturales y otra alrededor del tema de la ciudad. Posiblemente, hasta ahora con Cacho llevamos el nombre de la Escuela de la Ciudad y el Paisaje. Ese es el borrador que tenemos. Pero les decía que fuera de la estructura típica de una universidad, al dar el salto a universidades de tercera generación, hemos decidido también crear centros de investigación y centros que contribuyan a ese desarrollo de la región. Entonces, en el momento en donde estratégicamente nos pensamos, ubicamos 3 temas alrededor de los cuales creemos que esta organización puede y debe aportar a la región donde estamos instalados. Una es buscar generar puentes con la cuenca del Pacífico y de Asia. Cuando nosotros nos repensamos, luego de cuando empezamos a superar esta crisis inmensa que sufrió esta sociedad hasta fines de los años 90 y principios de los años 2000, cuando se estructuró la visión de hacia dónde debía ir esta región, que definimos que era la mejor esquina de América y que debía ser educada y que debía ser justa y que debía ser amigable con el medio ambiente, y le incorporamos en ese momento esa redacción pacífica. Y éramos conscientes de la polisemia de la palabra pacífica. No solamente era vivir en paz, sino con una vocación hacia la cuenca pacífica. Si uno mira históricamente esta región en una primera etapa tuvo una ansia de salir al mundo, primero buscando el río de la Magdalena. Por eso nuestras primeras vías de comunicación son buscando el río para poder salir al océano. Luego, cuando el río empieza a ofrecer dificultades, sobre todo en los veranos, yo estoy tratando de buscar las secuencias del fenómeno del Niño, porque generan sequías en el río Magdalena, y el café, que era nuestro principal producto de exportación, se quedaba varado e incumplíamos con los mercados mundiales porque el café se quedaba varado en el río. Entonces tuvimos la necesidad de salir autónomamente, buscar el océano, y por eso desechamos los ferrocarriles y buscamos las carreteras. Por eso la llamamos la carretera al mar. Era el ansia colectiva a fines de los años 20. Era un proyecto colectivo muy interesante. Me encontré hace poco el himno que se escribió para salir al mar, y se cantaba en todas las escuelas al mar, con letra pues de quien había compuesto el himno, de Gonzalo Vidal, etc. Entonces, primero salimos al Atlántico, pero hoy es un imperativo de esta sociedad salir a la cuenca del Pacífico. Entonces hemos creado un centro de estudios Asia-Pacífico. Creo que vamos bien. Somos ya la sede del Instituto Confucio en un convenio que hemos hecho con la República Popular China. Bueno. Pero pensamos que otro campo de acción
muy importante para nosotros era una reflexión sobre la ciudad y su entorno. En estas reflexiones que hemos hecho, veíamos que a pesar de que no éramos una universidad que tuviéramos una escuela de arquitectura, pero sí teníamos a través de nuestros distintos campos de acción que decirle a la ciudad, sobre todo desde carreras como geología, de ciencias políticas, etcétera, de derecho. Entonces empezamos a estructurar, a dibujar qué podía ser un centro. Llegamos a la conclusión de que debía ser un centro después de un ejercicio muy interesante de estudios urbanos y ambientales. Y tenemos la suerte de que Alejandro nos acompañe desde entonces en la dirección. Porque también es no solo un momento de proyección, sino también un momento de reflexión. Esta ciudad ha vivido unos cambios muy grandes, a veces muy intuitivos, y el afán en la política de dar resultados, pues a veces no genera la reflexión sobre lo que se está haciendo. Entonces pensamos que desde este ámbito del centro urbano es un momento también de reflexión y de recopilar conocimiento de lo que se ha hecho sobre en esta ciudad y sistematizarlo y poderlo transmitir y poder entonces generar conocimiento a través de eso. Una de las interpretaciones que damos a este proceso que ha vivido la ciudad en los últimos años es este que llamamos el palimpsesto urbano. La metáfora del palimpsesto pues es muy usada por los distintas áreas, desde distintas disciplinas se usa el concepto de palimpsesto, aquel documento medieval que se escribía sobre pergamino, sobre cuero, hecho en Pérgamo, pero que como era tan costoso, cuando el texto quedaba un poco en desuso, se borraba y sobre él se escribía. Es reescribir sobre lo escrito. Y es característica del palimpsesto que parte de lo que se borró aflore con el tiempo. Entonces es muy interesante porque se combinan dos textos o tres textos sobre un mismo soporte técnico, en este caso el pergamino. Un poco esa es la metáfora también que se usa mucho en urbanismo. De alguna manera la ciudad es un gran texto sobre el cual se escribe. Y desde esta lectura que le estamos dando a la ciudad es una reescritura de una ciudad del dolor, de una ciudad que realmente llegó a niveles de crisis social como pocas veces puede vivir una ciudad, como vamos a ver con los indicadores que les voy a mostrar ahora. Una ciudad que en el año 1991 llegó a tener el récord mundial de homicidios por 100.000 habitantes, llegamos a tener 381 homicidios por 100.000 habitantes. En ese momento estaba el conflicto de Beirut y creo que Medellín tenía más del doble de los homicidios que había en Beirut en ese momento, cuando había sí realmente un conflicto civil declarado. De manera que, y luego vivimos toda la crisis de la violencia política y de todas las crisis que hemos podido, la crisis de la industria, bueno. Ahora estamos reescribiendo la ciudad y esa es la metáfora que quiero hacer. Una metáfora desde dos ángulos, una metáfora desde la equidad y una metáfora desde cómo se reescribe la ciudad, desde sus lugares del dolor a los lugares de la esperanza, a los lugares de la libertad. Ese va a ser como el hilo conductor de esta pequeña charla con la cual iniciamos esta conversación. Esta conversación que la queremos iniciar también dándole una bienvenida muy grande a nuestros amigos de Barcelona que nos acompañan esta semana. Esperamos que se sientan como en Barcelona, están en tierra de amigos y entonces para nosotros es un honor tenerlos aquí y también una alegría. Entonces, desde la amistad les damos una cordial bienvenida. Entonces vamos a hacer este recorrido del palimpsesto.
primero una ubicación geográfica, porque esto es también un poco determinante. Estas son unas fotos de satélite que se han sacado, acaba el Instituto Agustín Codazzi de publicar el primer atlas desde el espacio de Colombia, fotos tomadas desde el espacio, y es muy interesante vernos desde arriba, vernos desde 300 kilómetros de arriba. Entonces esta es la ciudad, este es Medellín. Es muy interesante ver, por ejemplo, uno no tiene conciencia de las distintas conformaciones ambientales del entorno. Es casi desértico este cañón del río Cauca, comparado con el verde del entorno. Entonces, estamos ubicados en un valle interandino que realmente ahora, y que hay que repensarlo, no solamente en este, incluso yo digo que es parte de las exageraciones nuestras, de nuestro lenguaje, una sociedad que llama la olla de presión, la llama la olla atómica, pues ya es una sociedad absolutamente desmesurada. Entonces, esto lo llamamos valle. Yo creo que es más bien pues una cañada grande interandina, ubicada entre sí un valle más grande, un valle con una cota de 2.000 metros y unos pequeños valles aquí abajo, entre 600 y 1.000 metros, y aquí el valle entre los 1.400 y 1.450 metros, pero alrededor de un fenómeno que ha sido muy interesante. Este es pues ya la fotografía actual, una ciudad que se desarrolló inicialmente en lo que los antropólogos llaman la suela plana de la ciudad y que luego poco a poco va trepando en este proceso urbanístico que ha vivido la ciudad, pero que ha tenido un determinante que es muy interesante, porque la ciudad fue consciente en un momento y luego olvidó. Esa ubicación geográfica permite unas características muy distintas a otras ciudades, y uno puede escribir la historia de esta ciudad alrededor de sus fuentes de agua y de sus cuencas de agua. Fue una ciudad, esta cañada grande es atravesada entonces por un río que corre de sur a norte, pero sobre el cual caen innumerables fuentes de agua, que fue uno de los determinantes del desarrollo de esta ciudad. Esta ciudad fue una ciudad, primero una pequeña aldea de comerciantes ubicada inicialmente acá, buscando estas aguas de aquí, de esta quebrada que baja de arriba, que se llamaban Aná, luego Santa Elena, y que tenía como dos características del valle. Una parte agrícola, que era esta, todavía llamamos Envigado, de aquí se sacó toda la madera para la construcción, y una parte ya más dedicada a la ganadería, por eso se llaman los hatos, Hato Viejo, Hato Nuevo, etc. Y luego fue una ciudad de comerciantes, sobre todo para surtir las distintas regiones mineras que tuvo Antioquia. La primera, muy importante aquí en la meseta del norte, luego una región minera aquí alrededor de La Mosca y el río Pantanillo en el Retiro, y luego sobre todo el gran desarrollo de la ciudad es cuando se desarrolla las minas de beta en el Zancudo y Hato Viejo aquí. Entonces fue muy determinante esa formación comercial inicial de la ciudad. Luego aparece el fenómeno del café hacia los años 1880, que le da otra característica. El café fue un producto que se nos apareció milagrosamente, porque era la topografía ideal para el cultivo. Estuvimos dudando dónde sembrábamos café. Recordemos que los primeros cultivos de café
se hicieron en los llanos orientales. El primer grabado que tenemos sobre un cultivo de café es en Villavicencio. En Antioquia, el primer cultivo de café se hizo en el Llano Grande, una finca de un señor Jaramillo allí, en lo que llamamos ahora el Valle de San Nicolás de Llano Grande, en un clima inapropiado. Pero poco a poco fuimos encontrando dónde sembrar y encontramos que en este valle interandino las cotas entre los 1000 y los 1200 y 1800 metros eran ideales para ese cultivo del café, y que toda esta cuenca de la cordillera central tenía unos suelos riquísimos que durante siglos fueron alimentados por las cenizas volcánicas del volcán del Ruiz. De manera que toda esta zona volcánica, sobre todo el suroeste también, que son volcanes apagados aquí, entonces encontramos en el café un producto que cambió y nos transformó. Entonces generamos excedentes económicos alrededor de dos productos, oro y café. Entonces cuando estos comerciantes de esta pequeña villa han acumulado suficiente capital, empieza una lenta transición hacia un proceso industrial que empieza a darse a fines del siglo XIX, pero sobre todo a principios del siglo XX, después de que termina el gran conflicto civil de la Guerra de los 1000 días. ¿Y qué va a permitir ese desarrollo? Porque la gran pregunta es, ¿por qué hay una ciudad industrial a 1000 kilómetros del mar, sin vías de comunicación, sin materias primas cercanas? La primera industria que se desarrolla es la textil, y entonces sembramos café en el occidente. Todavía Uramita produce 50 toneladas de algodón al año. Pero los primeros grandes sembrados de algodón que hacemos son en el occidente, en Frontino, en Cañas Gordas, en Uramita, en Urama Grande, bueno. Pero nunca logramos dar algodón de fibra larga. Entonces tenemos que ir a sembrar a la costa. Primero al Córdoba y después al Cesar, a 1000 kilómetros de distancia. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué esta ciudad se industrializa si estamos lejos de los puertos, si estamos lejos de las materias primas? Y una de las claves es esta riqueza hídrica, porque esta riqueza hídrica permitió generar energía eléctrica barata. Cuando uno hace un estudio de por qué se desarrolla esta ciudad alrededor, entonces uno puede sobreponer sobre este mapa a dónde se desarrollaron los centros fabriles. Entonces uno encuentra que se desarrollan por aquí, en estas esquinas del valle, aprovechando la quebrada La García. Todavía Fabricato genera energía propia. Se toman las aguas de la quebrada Santa Elena, por eso se llama todavía el barrio La Toma. Ahí era la toma de agua para el centro de energía de Coltejer. Se toma la quebrada Doña María, todavía hay las cerveceras y todo, están aquí ubicadas. Se toma la quebrada Rosellón, la quebrada Ayurá, y se crea Rosellón, coge la quebrada La Palencia para la locería, etc. Entonces, alrededor de todo el valle empiezan a generarse centros fabriles importantes que aprovechan esa energía eléctrica barata que teníamos. Esa es la gran diferencia. Cuando uno hace un estudio comparativo, por ejemplo, entre Textiles Obregón en Barranquilla y las fábricas textiles de Medellín, y uno dice, pero Textiles Obregón debió ser la gran empresa textil de Colombia, ¿y por qué fracasó en los años 30 si tenía la materia prima a 100 kilómetros, si estaba en el puerto, pero tenían que generar energía térmica? Y es muy interesante cómo Textiles Obregón se deja de ser una fábrica textil y se convierte en la suministradora de energía de Barranquilla. Se pasa porque el costo de la energía térmica era muy alto. Entonces, esta riqueza hídrica, de alguna manera, y que ahora estamos retomando, porque después la olvidamos, de alguna manera ha marcado la diferencia. Y ese conocimiento que tuvimos del manejo de la energía hidráulica, de alguna manera fue generando un conocimiento que yo creo que es de lo más valioso que tiene esta ciudad, que es todo un acervo, no solamente de conocimientos, sino de un modelo gerencial
del manejo de esos recursos hídricos. Y de alguna manera una marca de la diferencia de esta ciudad también es ese acervo de conocimiento que generamos hoy se transforma en una empresa ejemplar que es la empresa de energía y las empresas públicas de Medellín. Este es uno de los cambios y de los modelos distintos que tiene esta ciudad y todo eso pues se debe en buena parte a este tema. Una ciudad, esta es la trama. Me hubiera gustado que fuera un poco más intensa. De alguna manera hay dos ciudades. Hay una ciudad pensada y planificada con una malla urbana definida, muy interesante, con unos cambios. Esta es la ciudad española tradicional, la ciudad endamero americana, en tablero de ajedrez que se desarrolla hacia el oriente. Luego una ciudad, cuando vamos a mitad del siglo pasado, pasamos el río, por eso todavía se llama la otra banda, pasamos el río, hay un momento muy interesante y es que pasamos de ser una ciudad en una retícula española típica pues de España en América a una ciudad circular. Ese tránsito de calles y carreras a transversales y circulares genera un cambio grande. Yo soy de la generación que nací aquí, que éramos muy distintos a los del centro. Había chistes de que esta era una ciudad imposible. Cuando yo estaba chiquito, había una persona que estaba encartada con un gato. Y entonces, ¿qué hago con el gato? Pues envenenarlo. Entonces le echa cianuro y el gato antes se pone más gordo y más peludo. Y entonces le dice, no, entonces mételo en un costal y lo echas al río Medellín. Y cuando el tipo regresa a la casa, el gato ya lo está esperando en la casa. Entonces, ya desesperado alguien le dice, hombre, entonces hace una cosa, andate para Laureles, das 3 o 4 vueltas y lo soltás y el gato se pierde y al otro día se encuentra con el amigo, ¿cómo te fue? Y me dijo, hombre, si no es por ese gato, yo no salgo de allá. Entonces, era ese cambio mental de una ciudad. Pero bueno, esta es la ciudad, dijéramos, pensada, pero aquí no se ve muy... La ciudad pensada llega hasta acá, que es como algo así como la ciudad de los años, hasta los años 60, cuando todavía se está aplicando el gran plan, el primer gran plan urbano que se hace de la ciudad, pues que es nada menos José Luis Sert y Wiener. Pero a partir de los años 60, esta ciudad, como casi todas las ciudades latinoamericanas, desbordan la capacidad estatal. La ciudad pensada la desborda la sociedad. Ocurren dos fenómenos, uno común a las ciudades latinoamericanas, y es que es el nuevo modelo de desarrollo, todo el modelo cepaliano de industrialización, sustitución de importaciones por una industria ligera, y toda América Latina empieza a sufrir este cambio demográfico acelerado, que esto yo creo que es uno de los fenómenos más complejos que ha vivido este continente y sobre todo este país. En el censo de 1951, este país tenía el 65% de su población rural. Hoy tenemos el 78% de la población urbana. En un poco más de 50 años, un cambio total. Y este proceso urbano es irreversible. Yo pienso que, y es uno de los temas fundamentales por los cuales es urgente pensar estas ciudades. Y va acompañado en Colombia con el triste episodio de la violencia política. La violencia política que se inicia a fines de los años 40 tiene pues durante todos los años 50 y 60. Entonces genera esta ciudad que no fue pensada, esta ciudad que fue ocupándose
espontáneamente. Bueno, muchos de ustedes saben, y vamos empezando a ocupar todas esas laderas. Son como las características que tiene entonces esta ciudad. Esta ciudad entonces, ahora que está dividida en estas áreas que llamamos comunas, y la administración que empieza hace 8 años con Sergio Fajardo parte de esta lectura entonces, que es una lectura de territorio y de equidad. Mientras más intenso el verde, más indicadores altos de desarrollo humano, mientras menos tenue el verde, más bajos indicadores de desarrollo. Y obviamente coinciden los más bajos índices de desarrollo humano en aquellas áreas de la ciudad ocupadas espontáneamente, ocupadas no que rebasan la capacidad del Estado en pensarse. Entonces, con mucho acierto, uno ahora lo ve como lógico, uno ve como que es natural que esa administración y la administración que siguió, pues tomara como base de todo el plan de gobierno, pues este mapa. A uno eso le parece hoy obvio, no era tan obvio hace 8 años. Uno de los grandes problemas que tiene este continente es que los partidos políticos tradicionales se agotaron y no fueron capaces de encontrar respuestas a las demandas sociales. Se agotaron en su misma dinámica y han sido distintos movimientos cívicos, dijéramos, o ciudadanos, pensados desde otra óptica diferente a la política, las que han logrado entender y dar respuestas a lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero que se plantea es entonces, aquí, este plano de la ciudad es la base de todo el desarrollo, de todo el plan de desarrollo, de repensar la ciudad. Esta foto que la queríamos traer porque es indicador de lo que estoy diciendo. Esta foto es, primero, ya la ciudad desordenada. Esta ciudad ya es una ciudad ocupada espontáneamente, sin trazos. Pero esta foto, que debe ser de los años 60, es muy bonita también porque es lo rural en lo urbano. La tipología de la arquitectura es todavía una arquitectura con reminiscencias rurales. Entonces queremos traer esta foto como un símbolo, pues, de esa gran transformación que empieza a sufrir la ciudad. Y debe ser de los 60. Eso debe ser en el barrio popular. Bueno, y entonces aquí empezamos ya a reescribir el palimpsesto. Entonces vamos a ubicar lugares con una connotación absolutamente negativa, y quiero que le pongamos mucho cuidado a estas imágenes, porque ellas son las que nos van a hablar realmente de cómo estamos reescribiendo esa ciudad desde los lugares del oprobio, desde los lugares del horror, desde los lugares del horror, a una ciudad desde la libertad, desde la esperanza, desde la convivencia. Esto se llama Moravia. Esta era una esquina de la ciudad en ese momento en donde ya no hay control sobre la ciudad, y empieza se decide ni siquiera no construir, sino apropiarse de un lote alrededor del cual se genera el basurero de la ciudad. Y esas basuras empiezan a construir una montaña. Es muy impresionante ver las fotos antes y después. Moravia era un bar que existía allí, y alrededor de eso se fue construyendo esta montaña de basura, y alrededor de ella entonces todos estos desplazados por la violencia, por las crisis económicas, por todo esto, empiezan a ocupar el alrededor, porque es la subsistencia de estas personas alrededor de los desechos del resto de la sociedad,
que es una cosa muy dramática. Y esta, que es la foto más dramática, son los niños disputándose y las personas con los gallinazos que están ahí, los desechos para sobrevivir. Yo creo que estas son de las imágenes más dramáticas de la ciudad. Y esto es, entonces, se genera luego, ya cuando se logra quitar el basurero de allí, irse para la famosa curva de Rodas, entonces queda esto. Y entonces esa montaña empieza a ser ocupada. Parte del drama humano, porque esto está sobre residuos sólidos. Esto es una bomba atómica, esto es una cosa que puede, esto está generando gases permanentemente en el interior. Y una de las primeras reescrituras de este palimpsesto entonces es recuperar esa montaña, darle una vivienda digna. Es muy simbólico, en cada uno de estos había una vivienda donde hay uno de estos postes amarillos.